Alchemist, por Stanley New. Capítulo 47. Ener, 1787. Una semana después, cuando Elena regresó al reducto, descubrió una especie de tela gruesa que cubría todo el suelo del módulo, arrugándose a los pies de la puerta. Ferron ya estaba allí. Se había quitado la capa y el abrigo, vestía con ropa informal y se había arremangado hasta los codos. Elena se quedó inmóvil al verlo. Los norteños eran tan pálidos que parecían resplandecer en invierno, mientras que la piel de Elena se tornaba macilenta y enfermiza en cuanto escaseaba el sol. Echaba tanto de menos el sol del sur que en ocasiones hasta su piel lo anhelaba. «No voy a entrenarte para el campo de batalla», afirmó Kane. «El objetivo de todo esto es asegurarme de que tienes las habilidades mínimas para sobrevivir. A estas alturas eres capaz de defenderte de los necrómatas siempre que no sean demasiados, pero si te encuentras con un inmarcesible te perseguirá, y será una suerte si se limita a matarte». La chica asintió. «Tus reflejos han mejorado, pero una pelea de verdad es algo distinto. No hay reglas. Es contacto físico, cercano y sucio. Cada segundo que tardes en atacar o colocarte en posición juega en tu contra. El tiempo nunca estará de tu lado. Tu única ventaja es que van a subestimarte, pero solo la tendrás una vez, en el primer golpe». ¿Por qué siempre que mascullaba algo vagamente parecido a un cumplido venía acompañado de un puñado de críticas? «De acuerdo». Kane la miró de soslayo. «Careces de complexión de combate o de fuerza, pero puedes usar eso a tu favor. Nadie te considerará una amenaza. Lo más probable es que primero manden a los necrómatas, pero en cuanto reconozcan tus habilidades, correrás un grave peligro». La miró de arriba a abajo. «Hoy no me apetece recibir una puñalada, así que usaremos dagas de práctica». Tomó un par de la mesa y se las lanzó. Elena las atrapó a duras penas. Eran ligeras, prácticamente del mismo peso y tamaño que las suyas, pero estaban elaboradas de madera. Apretó la empuñadura y le resultó extraño no poder usar la resonancia. «Tu objetivo aquí es escapar y dar 3 golpes en la pared. Si lo logras, lo consideraremos como una huida. O también establecer un canal de resonancia mediante el contacto. Eso contará como un golpe. Ya sabes qué hacer si lo consigues». Parecía demasiado simple, aunque era la primera vez que luchaban en serio, así que quizás solo quería empezar por algo fácil. «Bien. Imagínate que te encuentras en ese lodazal que tanto te gusta. Es un terreno difícil, y cuando estás de rodillas en el barro tomando ranas o vete a saber qué, unos necrómatas te descubren. Como no tienes un compañero de combate que te cubra las espaldas, mientras estás luchando con ellos, no te das cuenta de que se acerca un inmarcesible. Él ya sabe que eres una vivemante y está en guardia. Quiere entregarte con vida porque recibirá una recompensa». Kane se acercó hasta que sus cuerpos se rozaron. «¿Qué harías?» Elena apuntó al pecho, pero en vez de esquivar el golpe o luchar, Kane le dio en la muñeca con el canto de la mano. Fue un manotazo tan rápido que se le escapó la daga de madera. Él la atrapó antes de que cayera al suelo. Elena retrocedió e intentó adoptar una mejor posición defensiva, pero la tela del suelo la entorpecía. Un terreno difícil. La mano de Kane le sujetó la muñeca y la empujó hacia atrás. Adelantó la mano que empuñaba la daga y puso el arma contra su garganta. Ella intentó bloquearlo con la otra mano, pero Kane agarró la empuñadura por detrás y se la arrancó de los dedos. La dejó caer al suelo. «No han pasado ni 5 segundos y ya has perdido las 2 dagas», dijo, atrayéndola hacia sí de manera que su aliento le hizo cosquillas en la piel. Elena intentó darle un empujón. Solo necesitaba establecer un punto de contacto para emplear la resonancia. Al infierno las dagas. Sin embargo, la mano izquierda de Kane, que hace un instante Elena habría jurado que sostenía una daga, de repente estaba vacía, y se cerró sobre su muñeca antes de que pudiera rozarlo siquiera. Trató de zafarse, pero él la sujetaba de forma implacable. «Ahora tienes las 2 manos atadas», le explicó como si no se hubiera dado cuenta. Elena se echó hacia atrás para intentar huir. «Te voy a dar un consejo», comentó con voz tranquila.
Ni siquiera parpadeó mientras ella empleaba toda su fuerza y peso para liberarse. Nunca dejes las muñecas al alcance de nadie. Si te tomo de las muñecas, te tengo totalmente controlada. Me resulta mucho más fácil sujetarte que a ti escapar. Lo mismo ocurre con los pies. No des patadas por encima de la rodilla. Si te atrapan por el tobillo, estarás en el suelo en un abrir y cerrar de ojos. La mayoría de los inmarcesibles pertenecen a los gremios, es decir, pesan el doble que tú. Incluso si consigues matarlos, podrías quedar atrapada. Es mucho más eficaz dar pisotones o rodillazos, sobre todo pisotones, porque ahí empleas todo tu peso, no solo tu fuerza. Da un buen pisotón, porque ahí apuntarás con el pie a los tobillos o a las rodillas. Lo importante es dejarlos inutilizados. Si les dislocas una rodilla, tardarán más en regenerarse que con una puñalada. También puedes usar un rodillazo en la entrepierna. Sonrió de lado. Hasta los liches detestan eso. Elena probó darle un rodillazo, pero Kane lo esquivó apartándose a un lado. ¿Ves? Es peligroso perder los brazos. Elena ya estaba harta de tanto consejo y le dio un pisotón y le propinó una patada en la espinilla. El chico emitió un gruñido. Vas mejorando. Aunque si quisiera capturarte ya te habría ahogado en la ciénaga para que te desmayaras, o te habría tomado del cuello y te habría metido un rodillazo en la cabeza. Tienes que luchar sucio. Olvídate de todo lo que te hayan contado sobre el honor en la batalla. El honor es sobrevivir. Kane la soltó de repente y ella trastabilló hacia atrás. Estaba jadeando y eso que apenas acababan de empezar. Él la observó con la misma intensidad que un depredador. Elena sintió un escalofrío por la espalda. Si te atacan serán más de uno, y aunque no fuera así, tú jamás serás tan fuerte ni tan resistente como un inmarcesible. No nos cansamos. Podemos luchar durante horas, y si consigues hacernos daño nos recuperaremos en minutos, a veces incluso segundos. Pero si tú resultas herida, perderás velocidad y entonces estarás peor que muerta. Ya lo sé, afirmó Elena con voz cansada. Haz lo que tengas que hacer para escapar. Elena asintió. Sé lista. Si tu oponente es más fuerte que tú, aprovecha esa fuerza en su contra. Van a subestimarte, así que se enfadarán si consigues hacerles daño o huir. Eso es un riesgo, y también es una ventaja. Si se enfadan, intentarán ir por ti, pero también dejarán de pensar con claridad y sus ataques serán más predecibles. En un combate, alguien enfadado actúa como si fuera estúpido. Le permitió recuperar su daga y se sacó la otra del bolsillo para devolvérsela. Luego la volvió a atacar, una y otra vez. Siempre ganaba. Aún así estaba de un humor excelente, algo poco habitual en él. Elena no entendió a qué se debía, normalmente se tomaba sus errores como un insulto personal. Lo único que ella tenía que hacer para ganar un asalto era establecer contacto. En cualquier parte, solo un toque. O si no, llegar a la pared unos segundos antes de que él la alcanzara. Sin embargo, ambas cosas le resultaron imposibles. Kane la desarmaba sin esfuerzo, le arrebataba las dagas de las manos, la derribaba, esquivaba todos sus golpes, y se echaba a un lado fácilmente cuando ella lo intentaba atacar. Y en cuanto ella cometía un error, como por ejemplo bajar la guardia, la atrapaba. Kane no iba armado ni estaba empleando la resonancia, no le hacía falta. Le bastaba con sujetarle el brazo y retorcérselo detrás de la espalda o de cualquier otra forma que la dejara indefensa. Mientras tanto no paraba de corregirla. Le señalaba todo lo que hacía mal, todas las debilidades que podría aprovechar para vencerla. Elena empezó a enfurecerse cada vez más, algo de lo que Kane se percató y que pareció divertirle. Deberías usar la resonancia, le dijo cuando la atacó por enésima vez y le hizo perder el equilibrio al esquivar un golpe. Kane le hizo un barrido con el pie y la derribó. Ella se incorporó con rapidez, pero él la sujetó del tobillo y la arrastró por el suelo. Cuando intentó apuñalarlo, Kane atrapó ambas muñecas con una sola mano. La inmovilizó llevando sus muñecas por encima de la cabeza y la obligó a soltar las dagas. Acto seguido se montó a horcajadas sobre ella. Si fuera Blackthorn, te abriría en canal y me comería tus órganos mientras tu corazón aún late.
afirmó inclinándose sobre ella. El peso que ejercía sobre sus brazos la mantenía tan clavada en el suelo que podía notar las frías baldosas a través de la tela. Entonces Kane le rozó el vientre con los dedos. Elena sintió un escalofrío interno y un calor que le recorrió todo el cuerpo. Se te da fatal el combate cuerpo a cuerpo. Pensaba que las posiciones de combate no eran lo tuyo, pero esto se te da aún peor, dijo sin apartar la mirada de sus propios dedos. Bueno, es algo que no he hecho nunca, repuso Elena sarcástica mientras trataba de liberarse. Creía que íbamos a luchar con armas. Kane soltó una carcajada. ¿Para qué quiero armas? No puedes vencerme ni con las manos vacías. Elena lo miró con el ceño fruncido. ¿Por qué estás tan de buen humor? El chico arqueó una ceja y se puso en pie. Le extendió una mano para ayudarla a levantarse. ¿Me prefieres enfadado? Elena ignoró la pregunta, pero lo observó con atención. A pesar de todas las críticas y advertencias que le había hecho sin parar durante el combate, sobre las formas en que podría haberla matado, seguía extrañamente animado. Debería haber sentido alivio porque ya estaba acostumbrada a su rabia, pero en cambio sentía que estaba a punto de derrumbarse solo con mirarlo. Se estaba quedando sin tiempo. Incluso si lograba manipularlo hasta cierto punto o se aprovechaba de lo obstinado que era, Kane no era de fiar, y eso no bastaría para cumplir las exigencias de Ylva. Recogió las dagas. Sentía una presión constante en el cráneo. Llevaba casi toda la semana sin dormir. En sus sueños se volvía loca y se despellejaba viva, como había hecho Basilius, y luego se devoraba a sí misma hasta el infinito, como el dragón del emblema de los Ferron. La voz de Kane la sacó de sus pensamientos. No temas usar los codos. En un ataque cuerpo a cuerpo, un codazo funciona muy bien. Es más probable que rompas algo con el codo que con el puño. Se abalanzó sobre ella. Esta vez, en vez de salir corriendo, Elena fue a su encuentro y en el último momento se apartó. Kane giró, pero la chica había conseguido rozarle la pierna con una de las dagas. De haber sido un cuchillo de verdad, le habría seccionado el tendón y la arteria, lo cual lo habría dejado inutilizado durante unos minutos. Intentó erguirse para seguir atacando, pero Kane se impulsó con la otra pierna y la empujó contra el suelo. Ella intentó rodar sobre sí misma, pero estaba atrapada bajo su cuerpo. Pataleó y arañó para liberarse, pero la tenía sujeta por las manos de una forma implacable. Si estuviéramos peleando de verdad, ahora mismo estaría muy enfadado, dijo con voz grave mientras se le echaba encima y apretaba sus muñecas contra el suelo. Sus torsos se encajaron a la perfección y la boca de Kane descendió hasta el hueco del cuello de Elena, que notó su aliento cálido sobre la piel. Ella siguió resistiéndose, arqueando las caderas para liberarse de su agarre. Kane la soltó de inmediato y se puso en pie entre jadeos. Tenía la mandíbula apretada y los ojos obscurecidos y estaba algo ruborizado. Si alguna vez te sujetan así, no intentes escapar de esa forma, se limitó a decir y se dio la vuelta como si quisiera recuperar el aliento. Elena estaba tan cansada que permaneció en el suelo un rato más. ¿Y cómo lo hago? Tal como te he dicho, usa los codos, replicó sin girarse. Apunta a la nariz o a los ojos, o quédate quieta el tiempo suficiente para que se descuiden y te suelten las muñecas. En cuanto tengas una mano libre, haz lo que quieras. Fríeles el cerebro si hace falta, pero no te retuerzas. Ya lo estaba entendiendo. Se incorporó de inmediato. De acuerdo. Otra vez. Se dio la vuelta para atacar antes de que le diera tiempo a recuperar las dagas. Cuando por fin se marchó del reducto, a Elena le dolía todo el cuerpo. Se detuvo en el puente para curarse los moretones y así caminar con normalidad cuando llegara al puesto de control. En la biblioteca encontró algunos libros sobre el combate cuerpo a cuerpo y los leyó de principio a fin. Repasó mentalmente todo lo que sabía sobre Kane, las interacciones que habían tenido, sus palabras, sus gestos, lo que había dicho y lo que no. Quería entenderlo.
Después de todo el tiempo que había pasado con Crowther analizando su comportamiento, todavía no tenía ni idea de qué significaba lo que hacía. ¿Qué podría querer Kane que justificara tantos riesgos? Por mucho que Crowther e Ylva insistieran en que solo era una persona ambiciosa y hambrienta de poder, Elena no lo veía así, aunque tampoco tenía otra explicación. En el cuartel general, quienes habían regresado para el solsticio ya se habían marchado de nuevo. Los héroes tenían que reconquistar más zonas de la ciudad. Nadie se dio cuenta de las horas intempestivas que pasaba Elena yendo del hospital al laboratorio como un fantasma. Cada vez que volvía al reducto retomaban las clases de combate cuerpo a cuerpo. Ella iba armada y él con las manos vacías, como si quisiera enseñarle todas las técnicas para desarmar y matar a los inmarcesibles. Elena deseó que dejara de hacerlo. ¿Qué sentido tiene que te enseñe si no me estás prestando atención?, exclamó irritado cuando la desarmó sin esforzarse una vez más. Elena recogió el cuchillo de madera del suelo. Es que no le veo la utilidad, sinceramente. Si me ataca un inmarcesible, dudo que vaya a sobrevivir. Y si lo consigo, seguramente esté tan herida que todo esto carecerá de sentido. Kane cambió de postura y la miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué sucede? Estoy cansada, confesó Elena con la vista clavada en el suelo. Estoy cansada de la guerra, estoy cansada de intentar salvar vidas y no conseguirlo, o de salvarlos para verlos morir más tarde de una forma más sangrienta. Es un bucle infinito, lo mismo una y otra vez. No sé cómo salir de él, pero tampoco sé cómo seguir haciéndolo. Creía que harías lo que fuera por Holdfast, dijo Kane mientras caminaba de un lado a otro de la habitación. El precio es cada vez más alto, admitió ella en voz baja. No sé si puedo seguir pagándolo. Kane se detuvo en seco. Supongo que hasta los mártires tienen un límite. Elena levantó la cabeza. Por un instante lo sorprendió mirándola de la forma en que solo lo hacía cuando pensaba que ella no lo veía. No lo había imaginado. Estaba ahí justo bajo la superficie. El deseo que sentía Kane se le notaba en cómo brillaban sus ojos, pero no lo dejaba salir. Siempre que ella intentaba acercarse, tentarlo a cruzar esa línea que él mismo había trazado, él respondía con sarcasmo, afilado como una sierra. Siempre se mostraba más cruel cuando era vulnerable. Últimamente apenas se había mostrado cruel con ella, lo que le dejaba claro las pocas posibilidades que tenía ahora. Tal vez si Elena hubiera sido más tenaz, habría encontrado la forma de ignorar el dolor, pero Kane siempre sabía cómo hacerle daño. Aún así tenía que conseguirlo. Respiró hondo, sacudió la cabeza e intentó concentrarse. Solo tengo un mal día, insistió. Ya estoy bien. Recuperó el cuchillo y sin previo aviso, Kane se abalanzó sobre ella. La chica se hizo a un lado, aprovechando la mano que tenía libre para intentar apartarlo de un empujón, pero Kane le esquivó con facilidad. En un movimiento rápido le atrapó la muñeca y le hizo soltar la primera daga. Elena soltó la segunda. Le dio un codazo en las costillas y consiguió liberarse. Adoptó una postura defensiva, recogió la daga larga del suelo y se preparó para seguir luchando. En cuanto se lanzó a apuñalarlo, Kane la sujetó del brazo y volvió a desarmarla. Elena intentó hacerle una zancadilla, pero él se apartó y le retorció el brazo por detrás de la espalda. Le encantaba hacer eso. Se había vuelto casi predecible. Además, siempre relajaba el agarre justo antes de hacer el giro. Elena arremetió hacia adelante y se zafó. Por un instante disfrutó de la sensación de triunfo, pero enseguida comprendió que él la había soltado. Aprovechándose del impulso de su arremetida, Kane la hizo girar. La agarró por la bota y la lanzó contra el suelo. Elena notó que se le escapaba el aire de los pulmones y se quedó jadeando. Kane se arrodilló a su lado. Sigues intentando ganarme en rapidez en vez de con inteligencia. Usa ese cerebro que tienes. Otra vez. Elena estaba exhausta, pero continuó luchando. Sabía que estaba empezando a entenderlo.
Veía patrones, oportunidades, se fijaba en las debilidades. Aún no era lo bastante rápida para aprovecharlo, pero lo haría con el tiempo. Consiguió desestabilizarlo en 2 ocasiones, aunque Kane siempre la recomponía. Cuando trató de sujetarla de nuevo, Elena giró a un lado aprovechando la fuerza residual del movimiento. Al final cayeron al suelo y Kane se golpeó contra la pared. Ella aprovechó entonces para arrinconarlo. Aunque su contrincante tenía la mano alrededor de su garganta, Elena sostenía la daga contra la suya, y la palma de su mano le sujetaba el pecho. Lo estaba atravesando con su resonancia. Elena sentía el latido de su corazón como si lo tuviera en la mano. Se le escapó una risa por la sorpresa y los dos se quedaron muy quietos. Estaban tan cerca que casi rozaban sus rostros. ¿Y ya está?, concluyó Kane respirando con dificultad. Atraviésame, ahí mismo. Ella levantó la cabeza y lo miró intensamente. Kane la observaba en silencio. No iba a hacer nada por detenerla. Estaba a la espera. La sonrisa de Elena se desvaneció y lo contempló con horror. Esa amargura en sus ojos. Por fin lo entendía todo. Había estado esperando a que lo traicionara. Por eso se había contenido. Siempre lo había sabido, incluso antes de que Elena lo supiera, y aún así la había enseñado a luchar. No necesitaba a Crowther ni ningún libro para interpretar lo que veía en su rostro. Lo notaba. Era calor en el vientre, una presión en el pecho, una palpitación en las venas. Sentía la calidez de su mano en la garganta y cómo recorría con su pulgar la cicatriz que tenía bajo la mandíbula. Elena se inclinó y movió la mano del pecho al hombro. Lo atrajo hacia sí y lo besó. No fue un beso lento ni tierno. No fue un beso impulsado por el alcohol o la inseguridad. Fue un beso nacido de la rabia, la desesperación y un deseo tan ardiente que amenazaba con convertirlos en ceniza. Seguramente fuera un beso de despedida. Quería que Kane lo supiera, que entendiera que era real. Para ella siempre había sido real. Kane se quedó paralizado en cuanto sus labios se encontraron. Elena notó cómo le ponía la mano en el hombro y pensó que la apartaría de un empujón. Aún así lo besó con más intensidad, aferrándose a su camisa, moviendo los labios con desesperación. Aunque él vaciló un instante, de repente algo en su interior cedió, como una presa que se rompe, y Elena se ahogó en él. La abrazó y le devolvió el beso con intensidad. Compartían una pasión desbordante. La tensión, la espera, los meses de anticipación. Después de que le dijeran que había venido para esto, que solo la quería por esto, era un truco que escondía sus verdaderos motivos. Cuando Kane exigió que fuera ella quien acudiera, había utilizado el mismo juego de distracción que le había enseñado a ella para proteger sus recuerdos. Una mentira. Hasta que dejó de serlo. De algún modo Elena no había respondido a sus expectativas y aún así lo había manipulado hasta convertirse en la obsesión que él solo había fingido tener. Kane le rodeó el cuello con sus manos y luego deslizó los dedos entre sus trenzas sin parar de besarla. Al final terminó colocado encima de ella sobre el suelo. Elena introdujo sus dedos por debajo de su camisa, recorriendo el hueco de sus clavículas y la curva de su cuello. Le pasó la mano por el cabello y quiso perderse por completo en esta intimidad. Después le clavó las uñas en sus hombros mientras sentía las cicatrices de su espalda, percibiendo cómo vibraba la energía en su interior. Aunque en ocasiones se mostrara frío, un dragón era un símbolo perfecto para los Ferron. Levantaba muros de hielo a su alrededor, pero había fuego en su corazón. Kane le arrancó la camisa de un tirón. Elena lo atrajo hasta que sus cuerpos se encontraron piel con piel. Lo mordió sin pensar, impulsada por una voracidad insaciable que no conseguía entender, un hambre de sentimiento, de cercanía, de dejar de sentirse vacía. Quería acurrucarse en su cuerpo hasta fundirse con él. La ropa de Elena fue desapareciendo a medida que las manos de Kane recorrían sus costillas, su cintura.
La besó en los pechos, presionando el cuerpo contra sus piernas, acariciándole el muslo mientras le subía la falda. Todo ocurrió muy deprisa. Elena nunca había creído que sería tierno o pausado, pero fue como una colisión, como si ambos se estrellaran. Una luz de piel y dientes que la arrasó. Cuando Kane se introdujo en su cuerpo, el corazón de Elena se detuvo por un instante. Abrió los ojos de par en par. Se mordió la lengua con tanta fuerza que saboreó la sangre. Los cerró de nuevo apretándolos. Él se detuvo y la besó con una pasión tan honda que la atravesó hasta los huesos. Elena apoyó el rostro contra el suyo, pero el dolor seguía ahí. Sabía que si no se hacía poco a poco le dolería, y aún así lo prefirió de esa manera. Había cosas que sencillamente tenían que doler. Había seducido a Kane sabiendo perfectamente que era una línea que él no quería cruzar. Había insistido una y otra vez hasta lograrlo porque estaba desesperada. Se merecía ese dolor. El cuerpo de Kane la cubría por completo. Sus labios le rozaban el nacimiento de su cabello. Le rodeó los hombros con sus brazos y la sostuvo contra su pecho. Elena abrió los ojos. Quería saber cómo se sentía. Incluso en ese momento tenía la mandíbula tensa y estaba en guardia. Su boca estaba fruncida en una fina línea. Pero sus ojos. En ese momento Elena lo comprendió. Era suyo. Y darse cuenta de ello le rompió el corazón. Kane dejó caer la cabeza contra su hombro y gimió sobre su piel acercándola más, y de repente el acto dejó de ser placentero solo para él. Elena sintió el calor extendiéndose en su interior mientras su autocontrol desaparecía completamente. Pero al mismo tiempo surgieron la vergüenza y la culpa, frías y amargas como el agua del mar hasta que llegó al borde del desgarro. Kane se estremeció. Emitió un gemido grave y se relajó sin dejar de abrazarla. Su respiración le rozó la piel mientras le dejaba un beso en el hombro desnudo. Ella permaneció quieta, sintiendo el peso de Kane encima. De repente era consciente de lo frío que estaba el suelo. La tierra, la gravilla y la tela áspera le arañaban la piel hasta dejársela en carne viva. Lo único en lo que pensaba era el alivio que tenía de que todo hubiese terminado antes de que pasara algo más. Ni siquiera las prostitutas caían tan bajo como para deleitarse de su trabajo, como ella había estado a punto de hacer. Intentó mantenerse quieta, sin temblar. El cuerpo de Kane y sus jadeos eran lo único que le proporcionaba calor en ese lugar tan frío. Pero entonces él se apartó con rigidez. Tenía el rostro desencajado y sin mirarla siquiera se puso en pie y comenzó a vestirse. Elena se incorporó poco a poco, observándolo sin saber qué tenía que hacer. Kane cada vez estaba más pálido. Su semblante era de incredulidad. Se pasó la mano por el cabello. Después se puso la camisa. Empezaba a respirar con dificultad. En cuanto tuvo la camisa puesta, intentó abrocharse los botones con torpeza, y cuando descubrió que le faltaba uno, se quedó paralizado. Se llevó una mano a la boca como si estuviera a punto de vomitar. Tragó saliva y cerró los ojos. Respiró hondo antes de volverse hacia Elena con un gesto de frialdad. Le dedicó una mirada fugaz, pero no tardó en apartar la mirada. Perdía color cada segundo. ¿Eras virgen? Elena bajó la vista. Tenía una mancha de sangre en la parte superior del muslo. No le extrañaba que le hubiera dolido. Juntó las rodillas de golpe y se bajó la falda. Supuse que lo preferirías así, replicó sin querer pensar en todo lo que esa frase implicaba realmente. Cuando una chica respetable perdía la virginidad, lo perdía todo. Su carrera, su educación, la alquimia. Solo las vírgenes recibían la gracia de Lumitia. Si Elena fuera alguien importante, Kane se vería obligado a casarse con ella. Una indiscreción así fue lo que motivó el matrimonio de sus padres. Evidentemente él jamás la consideraría alguien importante. Sintió una presión en el pecho. Yo no... Le falló la voz.
Habría sido más amable si lo hubiera sabido. Elena encogió las piernas como si hacerse más pequeña pudiera protegerla de la vulnerabilidad que sentía. No quería que lo fueras, dijo en voz baja. Le temblaron las manos cuando se dispuso a vestirse. Kane se quedó en silencio. Elena supo que había cambiado algo entre ellos, pero no entendía por qué había trazado esa línea. ¿Por qué justo ahora? Debía de ser por el sello de la espalda. La había besado justo después de curarse, después de haberse interiorizado todos sus efectos. La quería para él. El sello lo había puesto en una encrucijada, por eso se había mostrado tan distante después de aquello. Porque tal vez, si cedía, aunque fuera una sola vez, eso bastaría para desequilibrar la balanza. Quizá ya no había vuelta atrás. Había tomado su decisión. Obsesivo y posesivo. Lo tenía en sus manos, si era lo bastante lista para aprovecharlo. Lo tenía de rodillas, dispuesto a cualquier cosa, tal como Ylva le había pedido. Aunque todavía no sabía cómo hacerlo. Era como si Ylva y Crowther consideraran importante que Kane se hubiera acostado con ella, y por eso esperaban que lo hiciera el primer día. Elena no sabía si reír o llorar, así que su expresión solo logró quedarse entre el dolor y la sonrisa. Vaya, parece satisfecha de haberte vendido como una puta barata, comentó Kane con una expresión amarga y despectiva. Ella se quedó inmóvil y notó que se le nublaba la vista. Ese era mi trabajo, repuso en voz baja. Siempre supiste que esa era mi misión. Por supuesto, dijo sin más, mirando a su alrededor como si no pudiera creer que estuviera allí. Los brazos le colgaban inertes a los lados. Pero nunca pensé que lo conseguirías. Se produjo una pausa mientras Elena terminaba de vestirse. No tenía pensado traicionar a la resistencia, admitió entonces. No era mi plan. Ya estaban perdiendo cuando les hice la oferta y aún así es probable que acaben perdiendo igualmente. Pero a mí siempre me dio igual. Yo solo quería vengar a mi madre. Frunció los labios y bajó la mirada al suelo. Por desgracia, cuando tuve la oportunidad de ofrecer mis servicios ya llevaba demasiado tiempo muerta, y el informe de un coronel aseguraba que había fallecido por causas naturales, así que había que vengar. Había amargura en su voz, aunque se mostraba impasible. Sabía que Crowther solo consideraría mi propuesta si pensaba que era tan valioso como las cuerdas que pudiera mover. Por eso le di un cabo suelto al que aferrarse. Su voz se volvió más seca, más mordaz. Estuve dándole vueltas a qué podía ofrecerme la llama eterna. El perdón, por supuesto, eso era evidente, pero estaban perdiendo y todo el mundo lo sabía. Así que entendí que necesitaba un contacto, alguien que se encargara de llevar mensajes y acudir cuando yo lo pidiera. No quería que Crowther eligiera a uno de sus esbirros, así que se me ocurrió que si exigía a alguien concreto me verían como lo que ellos creían que era. Tragó saliva. Pero la llama eterna valora demasiado a sus familias de la nobleza. Tenía que encontrar a alguien que consideraran prescindible. Y Crowther me observaba esperando una respuesta. Tenía que improvisar. Y entonces recordé tu nombre de las listas de exámenes. Cuando dije Elena Marino, a Crowther le brillaron los ojos de tal forma que supe que había mordido el anzuelo. Puso una mueca de desprecio. Como si fuera a traicionar al sumo nigromante por ti. Sabía que te darían órdenes de someterte a esa supuesta obsesión mía para asegurarse de que no me aburriera ni cambiara de opinión. Pero a mí eso me daba igual. No eras nadie, solo el perrito faldero de Holdfast. Pensé que sería divertido ver cómo lo intentabas. Kane apartó la vista con el rostro sombrío. Pero entonces, tú... negó con la cabeza. En realidad da igual. Has superado mis expectativas. O tal vez esté demasiado cansado y triste para alejarte de mí. Tú ganas. La miró apenas unos segundos con gesto amargo y burlón. Buen trabajo.
Después se apoyó en la pared y cerró los ojos. Elena lo observó en silencio, escéptica. No estaba segura de qué pretendía con esta confesión. Parecía que estaba siendo sincero y todo encajaba con la forma errática, contradictoria con la que siempre se había relacionado con ella. Pero no entendía a qué se refería cuando hablaba de vengar a su madre. ¿Vengarla de qué? ¿Cambiaste de bando solo porque tu madre murió de un infarto? Se le escapó un bufido. Se puso en pie ignorando el dolor que sentía. Su muerte no fue culpa de nadie. Y aunque lo hubiera sido, asesinaste al principado Apolo arrancándole el corazón sin querer. Saliste corriendo con su corazón en la mano. Te uniste a los inmarcesibles, la viste morir. Seguiste siendo leal. ¿Y entonces qué? ¿Te deprimiste porque no puedes emborracharte y decidiste jugar a los espías? Lo estaba provocando. Sabía que así lo enfurecería. Confiaba en que si lo provocaba lo suficiente, por fin le contaría la verdad. Kane abrió los ojos sorprendido. Se había vuelto plateado. El rubor coloreó sus mejillas hundidas. Que te follen. Ya lo hiciste tú, replicó con una mueca. Notaba la espalda llena de moretones, la piel en carne viva por haberse arañado contra el suelo, y le dolía el bajo vientre como si le hubieran dado un puñetazo. Jamás había tenido tanto frío como en ese momento, ahí de pie, pero estaba tan enfadada que lo único que quería era sacarlo todo. Se acabaron los jueguecitos. Eres un monstruo, lo insultó cruzándose de brazos. ¿De verdad esperas que me olvide de lo que has hecho? ¿Que crea que has subido de rango por la maravillosa persona que eres? ¿Que mencionar la muerte de tu madre borre todo lo demás? Todos hemos perdido a alguien, y muchos han perdido más de lo que tú perderás jamás. Si quieres culpar a Morrow de su muerte, no deberías haber pasado tanto tiempo apoyándolo después de que muriera. Fuiste tú quien dio comienzo a esa guerra. Tú elegiste convertirte en uno de los inmarcesibles. Kane estaba tan cabreado que incluso Elena podía sentir la vibración de su resonancia a su alrededor. Le hacía cosquillas en la piel y si no la hubiera contrarrestado con su propia resonancia, la habría hecho daño. ¿Quieres saber por qué soy así?, preguntó con lentitud, mostrando los dientes como si fueran colmillos. Una vez me preguntaste si esto era un castigo y te dije que no. Y no te mentí. Fue el trato que hice. Se acercó a ella y la maldad que irradiaba era tan intensa que Elena sintió que la habitación se encogía. Después del fracaso de mi padre, después de que revelara los planes de Morrow, ¿crees que el sumo nigromante se mostró comprensivo? La chica lo miró incapaz de moverse. Yo aún estaba en la academia acabando el curso. ¿Sabes quién estaba con Morrow cuando llegó la noticia de que habían capturado a mi padre y había confesado su traición? En el rostro de Kane se mostraba una expresión de dolor. Cuando volví a casa, mi madre ya llevaba semanas encerrada en una jaula. Morrow la estaba torturando. Empezó a respirar de forma entrecortada. Tú te vendiste para salvar a una persona que te importa. Pues yo hice lo mismo. ¿Qué pretendías que hiciera? ¿Que me negara a matar al principado Apolo sabiendo que entonces me harían sufrir a mí en su lugar? Así. Se señaló a sí mismo. Así fue como demostré mi lealtad. Así conseguí que dejara de hacerle daño. Terminó con el pecho encogido. Elena estaba empezando a marearse. La resistencia. Yo no lo sabía. Kane le dedicó un gesto de desprecio y se dio la vuelta. Nunca se recuperó. Continuó con voz grave. Morrow y Bennett andaban escasos de sujetos para experimentar en aquella época. Les gustaba hacerlo juntos. En ocasiones mi madre se pasaba horas gritando. Hacían con ella experimentos que luego revertían para que no le quedaran secuelas. Se apartó el cabello de la cara y tragó saliva varias veces. Estuvieron así todo el verano. No pude hacer nada salvo decirle que lo sentía, que asesinaría a Apolo y la rescataría, que no fallaría. Se apoyó contra la pared como si fuera a caerse.
Las palabras al principio, llenas de rabia, se fueron impregnando de la pena que parecía abrirse paso desde su interior. Cuando el principado murió y entregué su corazón, el sumo nigromante la dejó salir y nos obligó a marcharnos antes de que la llama eterna viniera a buscarme. Pero para entonces mi madre nunca fue una mujer especialmente fuerte. Cuando estaba embarazada no hizo caso a los médicos que le advirtieron de lo mucho que le costaría tenerme. Una vez que dio a luz se volvió una persona frágil. Mi padre siempre me decía que tenía que cuidar de ella, que yo era el responsable. De niño me obligaba a jurarlo una y otra vez. Debía prometer que siempre cuidaría de ella. Quise sacarla del país. Lo había preparado todo, pero ella no quiso hacerlo. No quería irse sin mí. Me dijo que no podía dejarme atrás. Se llevó el borde de las manos a los ojos. Intenté buscar una salida. Los inmarcesibles organizaban fiestas y mi madre me dijo que debía ir yo también porque pensaba que si tenía amigos, tal vez me protegerían, aunque no me invitaron por eso. Querían probar hasta dónde se podían provocar lesiones duraderas en alguno de nosotros, y yo era el más joven. Fue la elección más fácil. Parpadeó como si hubiera dejado de ver lo que lo rodeaba. Pensé que mi madre estaría dormida cuando regresé, pero me había esperado despierta. Estaba en la puerta y cuando me vio empezó a gritar. Yo no paraba de decirle que me iba a curar, pero ella insistía en que era culpa suya. Se le paró el corazón. Y yo no pude. Entonces la voz se le rompió y Kane se dejó caer hasta el suelo, estremeciéndose como si estuviera a punto de partirse en dos. Después volvió a hablar, pero lo hizo con un tono apagado, desprovisto de emociones. Cuando murió, empezaron a vigilarme. Morrow sabía que me había unido a la causa por ella. Tuve que ganarme su confianza antes de arriesgarme a hacer nada más. Yo no soy uno de tus amigos idiotas que creen que un solo acto de sacrificio puede cambiarlo todo. Si quería vengarme de verdad, Morrow no podía verlo venir. Elena permaneció quieta, horrorizada. ¿Por qué nadie sabía todo esto? Lo siento mucho, dijo, algo mareado de la impresión. No necesito tu compasión fingida, Marino, le escupió Kane, aunque le temblaba la voz. Seguramente nunca se lo había contado a nadie. La muerte de su madre había pasado desapercibida. En mitad de una guerra, ¿por qué le iba a importar a alguien un infarto cuando había gente muriendo en el campo de batalla? Sin embargo, Elena sabía que un vivemante podía llevar a cabo torturas espantosas y arreglarlo después para no dejar rastro. Ya imaginaba el desgaste que eso podía pasarle a un corazón con el paso del tiempo. Kane había cargado con la culpa durante años y había intentado enmendar sus errores de la mejor manera para vengarla, a pesar de conocer el terrible castigo que le aguardaba. No estoy fingiendo, replicó. Lo siento. Siento mucho lo que le pasó. Se acercó a Kane, que parecía absolutamente destrozado, como si estuviera a punto de desmoronarse. Elena posó una mano en su brazo con cuidado, como si esperara que fuera a darle un empujón. Pero a él solo le temblaban los brazos y dejó caer la cabeza. Ella lo envolvió entre sus brazos y él la abrazó con fuerza mientras lloraba. No puedo, decía una y otra vez. Elena no sabía qué hacer. Le pasó los dedos por el cabello y siguió abrazándolo. No puedo volver a hacerlo, consiguió decir entre sollozos. No puedo volver a preocuparme por nadie. No lo soportaría. A ciegas buscó su rostro. Colocó la mano en su mejilla y sintió que las lágrimas recorrían la palma de su mano hasta su muñeca. Lo siento mucho, Kane, repitió una y otra vez. Se estaba disculpando por todo. Por primera vez, Kane Ferron se estaba mostrando como un ser humano. Elena había derribado sus muros.
Había desmontado todas sus capas defensivas de maldad y crueldad y había descubierto que tenía el corazón roto. Podía aprovecharse de eso.